Bueno, cordial saludo. Iniciamos una nueva temática que es la programación orientada a objetos. Esto es un tema importante ya que es una temática que abarca muchos lenguajes de programación. Es una manera de programar diferente a como se ha venido realizando a lo largo del módulo. Es el principio de programar de una manera un poco más, podríamos decirlo, organizada, formal, estructurada, en fin. Cuando hablamos de programación orientada a objetos, es inevitable tocar el tema de objetos. ¿Qué es un objeto? Entonces, para nosotros poder entender o para que puedan entender lo que significa el término objeto, siempre comienzo con un ejemplo que es muy clásico. Imaginemos o miremos el siguiente elemento. El siguiente elemento es un auto, un coche, un vehículo, como lo quieran llamar. Yo lo voy a llamar auto. Entonces, ese auto es un objeto, es un elemento de la vida real que existe. Entonces, ese objeto, en este caso, este auto, posee algo que se llaman atributos y métodos. Pero para poder identificar qué son los atributos, podemos responder la siguiente pregunta. ¿Qué características físicas, apariencia, estado u otras cualidades tiene el objeto, en este caso el auto? Entonces, esta pregunta hace referencia a cualquier aspecto físico, apariencia, estado, conducta, cualidad, algo que lo caracterice. Entonces, nosotros podemos decir de que el auto tiene un color, tiene un peso, tiene un número de puertas o cantidad de puertas, tiene una altura, tiene una marca, tiene un modelo, y así usted puede mencionar más y más características, estados o cualidades. Por ejemplo, podemos decir estado, también para saber si es nuevo, si es viejo, cilindraje, consumo de velocidad, eh, número de placa, en fin. Todas esas características, cualidades o apariencia es lo que se denomina atributos. En algunos libros de programación lo llaman propiedades. Sin embargo, aquí lo podemos considerar atributos o también pueden llamarse propiedades. Ahora, se viene la siguiente pregunta. ¿Qué acciones realiza un auto? Entonces, cuando ya nos preguntan qué hace ese objeto o cuáles son las acciones, generalmente la respuesta es en un verbo en infinitivo. Entonces, ¿qué realiza un auto? A un auto o qué acciones realiza un auto. El auto puede encender, en el auto uno puede conducir, el auto puede frenar, entonces también podemos decir rodar, y con eso tenemos ya diferentes acciones que realiza el objeto, en este caso auto. ¿Qué son los métodos? Los métodos son las acciones que realiza ese objeto. Generalmente está formado por un verbo en infinitivo. Entonces fíjense que aquí en este ejemplo podemos identificar el nombre del objeto, que es auto, las características físicas, apariencias, estados u otras cualidades, hace referencia a lo que es un atributo, y las acciones que realiza el auto vienen siendo los métodos, que generalmente son verbos en infinitivo. Entonces la teoría nos dice, un objeto es un elemento, una instancia o simplemente un ejemplar que representa alguna entidad de la vida real. O de manera informal se puede decir de que un objeto es cualquier elemento único en el mundo real con que se puede interactuar. Los atributos son características, atributos o propiedades del objeto y se representan como una variable. Eso lo vemos después cuando estemos trabajando con el esquema. También se puede decir que los atributos son características de un objeto de otro. Métodos. Métodos son las funciones, actividades, acciones que puede realizar el objeto. Los métodos pueden utilizar los atributos de un objeto. Eso lo vamos a ver cuando estemos en la parte de la programación. Entonces recordemos nuevamente,
El objeto es cualquier elemento en la vida real que usted puede interactuar. Los atributos son las características físicas, apariencia, estado, cualidades, color, peso, número de puertas, altura, marca, modelo, número de placa, cilindraje, en fin. Y los métodos son las acciones. ¿Para qué sirve un auto? ¿Qué hace un auto? Con el auto puedo encender, entonces ahí el método es encender. En el auto yo puedo conducir, ahí está el método, conducir. En el auto se puede frenar, el método es frenar. Bueno, continuando con el ejemplo de lo que es objeto, vamos a analizar el siguiente. Si realizamos el mismo procedimiento del anterior, en este caso del auto, vamos ahora a hacerlo con el término lápiz. Tenemos un objeto que se llama lápiz. ¿Qué características físicas, apariencia u otras cualidades tiene? Bueno, el lápiz tiene una marca, tiene un color de mina, tiene un grosor, tiene un tipo de mina, tiene una altura. Usted también puede decir otras características como color de externo, el peso de un lápiz, también lo puede decir. Entonces, todos estos son atributos. ¿Qué acciones realiza un lápiz? Ok, listo, con un lápiz usted puede escribir en infinitivo, usted puede rayar, otro verbo en infinitivo, usted puede borrar, otro verbo en infinitivo. Entonces, esas tres acciones que están en verbo en infinitivo se denominan métodos. Repito, tenemos el objeto que se llama lápiz y tenemos los métodos con los atributos. ¿Atributos cuáles son? Características físicas de apariencia, marca, color de mina, grosor, tipo de mina, altura. Acciones, que son los métodos, escribir, rayar y borrar. Ejemplo número 3. Tenemos un objeto llamado perro. ¿Cuáles son los atributos? Bueno, recuerda la pregunta. Los atributos son las características físicas de apariencia, estado o cualidades. Entonces, en un perro, los atributos son raza, color, estatura, edad, peso. Otro tipo de cualidad o característica, podríamos decir, eh, altura, bueno, ya está altura. Podemos decir color de ojos, podríamos decir eso. Podríamos decir, antigüedad, podríamos decir joven, adulto, viejo, no sé, podríamos decir antigüedad dentro de los atributos que tiene. Ahora, ¿cuáles son los métodos? Los métodos son las acciones que pueda realizar ese objeto. ¿Qué puede hacer un perro? Un perro puede comer, un perro debe dormir, un perro generalmente puede ladrar, un perro se puede sentar, un perro le gusta morder. Fíjense que ya aquí no hacemos la pregunta, ya aquí lo que hacemos es que vamos directamente mencionando los atributos y mencionando los métodos. A partir de aquí es importante conocer que los métodos son unos verbos en infinitivo y que además los métodos terminan en abres y cierras paréntesis, terminan en un abrir y cerrar paréntesis. Esa es una característica muy popular o muy conocida, perdón, de lo que son los métodos en un objeto. Y los atributos son variables, es decir, que si su atributo tiene 2 o 3 palabras, favor unirlas o colocar guión o raya piso. Tenemos el siguiente objeto que se llama rectángulo y el objeto rectángulo tiene unos atributos que son base y altura. Usted puede preguntar color, usted puede preguntar, es válido. Sin embargo, yo voy a trabajar con esos dos porque son los que me interesan para poder realizar lo que me piden. ¿Qué se hace generalmente con un rectángulo? Bueno, uno lo que puede hacer con un rectángulo es calcular, pero ese calcular se divide en dos: calcular
perímetro, calcular guión bajo perímetro y calcular guión bajo área. Generalmente las figuras geométricas, uno lo que hace en los métodos es calcular altura, calcular base, calcular área, calcular perímetro, calcular volumen, entre otros. Entonces, tenemos un objeto rectángulo, atributos base, altura, métodos calcular perímetro y calcular área. Ok, continuando con la explicación del tema de lo que es un objeto, dimos o acabamos de explicar lo que era los componentes del objeto, ¿verdad? El objeto tiene métodos, tiene atributos. Ahora, se viene un término que es lo que es la clase. ¿Qué es una clase en programación orientada a objetos? Pues básicamente una clase es aquella plantilla donde yo armo la estructura del objeto con el método y los atributos. Es como una plantilla, es como una estructura, es como un esquema donde yo como programador realizo o armo lo que tiene que ver el objeto con sus atributos y sus métodos. Entonces, el diagrama que ustedes están viendo a continuación se llama diagrama de clases. El diagrama de clases es un diagrama muy sencillo que está formado por tres rectángulos, uno debajo del otro, en lo cual el primer rectángulo es el nombre del objeto, pero aquí lo llamamos nombre de la clase. Entonces, si nos recordamos el objeto auto, decíamos que auto tenía como atributos color, peso, número de puertas, alturas, marca y modelo. Y teníamos como método encender, conducir y frenar. Entonces ya al transformarlo en una clase implica que vamos a aplicar una plantilla, un modelo o una estructura. En este caso, este es un diagrama de clases muy básico, muy sencillo, donde en la parte superior se coloca el nombre de la clase, que es el mismo nombre del objeto. En el siguiente rectángulo se colocan los atributos que vienen siendo variables y hay que respetar también la nomenclatura al momento de crear las variables. Por eso ustedes pueden observar que el número de puertas está pegado porque no puedo colocar número, espacio, de, espacio, puertas. Tengo el resto de los atributos que son altura, marca, modelo. Y en el tercer rectángulo tengo los métodos, encender, conducir y frenar. Este es un diagrama de clases muy sencillo, a esto le hace falta algunas cosas. Sin embargo, para iniciar está más que suficiente. El siguiente diagrama de clases era referente al lápiz. Recordemos que el objeto se llamaba lápiz. Al colocarlo en una estructura de tipo clase o un diagrama de clases, el título viene siendo lápiz. La clase se llama lápiz. El siguiente rectángulo corresponde a los atributos que son marca, color de mina, grosor, tipo de mina y altura. Se colocan uno debajo del otro. Y el tercer rectángulo corresponde a los métodos escribir, rayar y borrar, uno debajo del otro. Continuando con el ejemplo del perro, tenemos aquí un diagrama de clases en el cual tiene como título perro y los atributos son raza, color, estatura, edad y peso. Recordemos que los atributos se colocan en el segundo rectángulo y el tercer rectángulo corresponde a los métodos. Comer, dormir, ladrar, sentar y morder. Recordemos que los métodos finalizan en abres y cierras paréntesis. Y finalizamos con la clase rectángulo, que fue el que se trabajó recientemente, donde su nombre es rectángulo, sus atributos son base y altura, van en el segundo rectángulo que corresponde a los atributos, y en el tercer rectángulo se colocan los métodos, calcular guión bajo perímetro, calcular guión bajo área. Entonces con esto hemos dado un ejemplo básico de lo que son los objetos, cómo identificar los atributos, cómo identificar los métodos y cómo cambiar de reconocer un objeto, atributo o método a transformarlo en un diagrama de clases básico para trabajar. En el próximo video ya nos enfocamos a trasladar estos diagramas de clases con el lenguaje de programación de Python.